Listo. Bien, entonces les agradezco la asistencia a este taller. Este taller es un taller sobre interpretación. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar la interpretación a partir de un ejercicio. Yo les voy a compartir el documento. Está el chat. Es un documento Google. Y también lo copio. Y ustedes se cercioran que les abra el documento, por favor, y me confirman. ¿Ya lo mandaste? Sí, ya está en el chat. No, es que a mí no me sale el chat. A mí tampoco. Es como si estuviera bloqueado para ciertos usuarios externos, no sé, porque no me sale chat. No sé si bueno. No, ¿No? tampoco. ¿No te sale chat? Me sale deshabilitado. Bueno, Yo, entonces hagámoslo a través del chat de WhatsApp, ya que tenemos ese elemento de conexión. listo. Sería Entonces, solamente como lector. Como lector, me toca solicitar también acceso. ¿y cómo se hace eso? Es la primera vez que yo trabajo documento Google, entonces, ¿cómo hago para poder que tengan ustedes acceso al documento? O sea, la pregunta es, ¿nosotros tendremos que editar algo del documento o solamente es como leerlo? No, tienen que escribir en el documento. Entonces Oh, nos toca editarlo. Entonces, voy a solicitarte acceso, Amparo, a ver qué te sale, porque si no tendrías que entrar a la plataforma y ahí al lado del documento debe haber una configuración en la plataforma de Drive donde lo tengas guardado y Ujú. habilitar los permisos. Voy a compartirles. No sé si te llegó, yo ya te mandé la solicitud de permiso, no sé si de pronto te llegó algo. por el correo quizás a lo mejor. eh, Voy a mirar si me llegó. Lisa, documentos sin notificar, compartir. Bien. Y Wendy, compartir. No sé si ahora ya lo puedan. Entonces, espera. Listo, ¿Sí? ¿Ya lo pueden manipular? Bueno. ya. Entonces, este taller es un taller de interpretación. Allí hay una presentación inicial, pero de todas formas, antes de ponernos a leer, pues no es la idea tampoco. Quisiera saber si ustedes están familiarizadas con algún ejercicio que les permita saber qué es interpretar y cuáles son las dificultades o cuáles son los problemas de la interpretación. Allí están enunciados algunos. Están, déjame yo borro este de aquí. Pues si quieres compartirlo, también lo podemos ir revisando como te quede fácil. No, como lo tenemos compartidas todas, entonces simplemente sería mirar el documento. Ok, Entonces, allí hay identificado 7 problemas. En términos generales, pues la interpretación va
buscar reconstruir un sentido del texto. Entonces uno puede encontrarse con una proyección subjetiva, con la confusión entre lo que se describe y el juicio que uno pueda tener sobre lo que lee, una falta de claridad, que no entienda uno ni siquiera lo que puede decir respecto al texto, Ujú. cuando eso que se interpreta o se cree interpretar no es pertinente, porque no es una interpretación, puede ser una opinión, una explicación, una pregunta, cuando es inadecuada, o sea que la interpretación no tiene ningún tipo de coincidencia con el texto. Algunas veces a eso también se le llama una desconexión. Una subinterpretación es que pues dice algo muy evidente del texto, no va un poquito más allá. Y una sobreinterpretación es que nosotros estamos de alguna forma atribuyéndole significados que no podría uno identificar con el texto. Eso también en ocasiones se le llama como una suerte de proyección. Esos serían como a grosso modo los problemas en el ejercicio de la interpretación. Ujú. No sé si se entiende o no se entiende. Aquí utilizamos como mecanismo de comunicación el levantar la mano, por eso tienen ustedes que estar visibles. Entonces, cuando uno dice entienden, levanten la mano, entonces ustedes levantan la mano. Cuando van a intervenir, levantan la mano también, eh, pero levantar la mano físicamente, no la mano de la Ah, manito, ok. la mano así, Ah, ok, ok, físicamente. ok. Entonces ya la bajo. Entonces, Ok. ¿se entiende lo que hasta aquí se ha dicho sobre la interpretación de los problemas de interpretación? Ujú, sí. Sí, ¿Sí? para mí también. Listo. Yo tengo una pregunta, Amparo, y es, pues Mm. digamos, porque me sirve para responderte esa pregunta inicial y es, ¿qué consideran ustedes? O sea, me cuesta un poco de trabajo entender la falta de pertinencia cuando se une a la opinión, ¿sí? O sea, digamos que no sé si me puedas explicar un poquito ese punto número 4 de la falta de pertinencia cuando ustedes distinguen la interpretación de la opinión, explicación o pregunta. Sí, o sea, usted dice, puede ser opinión, explicación o pregunta. Entonces dice, o Se- resulta tan general que no se ajusta al texto. Entonces, ¿me podrías, porfa, ese pedacito sí, como explicar un poquito más antes de... O sea, en este caso, eso que tú puedes decir del texto no se aplicaría de manera específica en el texto, sino que puede ser dicho de ese texto y de cualquier otro. Entonces, esa es una generalidad. Se supone que en el ejercicio de la interpretación, lo que tú vas a hacer es que puedas, eso que dices, ser referido al texto, porque hay algo en particular de lo que dices que atañe con el texto. Por eso se habla de pertinencia. Interpretar no es una pregunta. Preguntar es preguntar, es interrogar, es cuestionar. Explicar no es una interpretación, tú estás explicando. Entonces, lo que aquí se intenta con el ejercicio de la interpretación es que podamos ser bastante específicos, por lo menos ser conscientes de que cuando estamos diciendo que interpretamos sobre algo, sea efectivamente eso, una interpretación lo que se hace. Cuando hay una opinión, ya es un juicio que yo emito sobre eso que estoy leyendo. No es una interpretación, es un juicio. Ok, La opinión en ese caso lo sería. Pero el ejercicio eh, finalmente lo que nos va a permitir es saber si tenemos claridad sobre lo que creemos es interpretación. De entrada podríamos decir, bueno, no sé exactamente si lo que hasta el momento yo hago por interpretación es interpretación, pues veamos a ver de qué manera se ajusta con esto que se señala listo, en principio aquí, ¿sí? perfecto. No sé si hay alguien que subrayó allí. Ay, de pronto Es- yo, perdón, ya. Ok, vale. Entonces, la idea es que el taller lo hagamos de la siguiente manera. Leemos esta historia que hay aquí, que está narrada aquí, y trabajamos la primera consigna. La primera consigna es leer con cuidado la historia y formular dos hipótesis sobre lo que cree que la historia significa. Al momento de escribir sobre el documento, por favor, ustedes ponen su nombre,
primero y ahí ya escriben. Para eso van a tener ustedes aproximadamente 4 minutos. Y una vez hagamos eso, entonces ya pasaremos al segundo punto. ¿Se entiende la consigna y el ejercicio? Sí. Sí. Bueno, entonces procedan, bien puedan, por favor. 4 minutos.
Bien, les queda un minutico. Bien. ¿Alguien requiere más tiempo? Listo. Ahora, como el grupo es tan pequeño, entonces, pues de manera clara, la, la segunda actividad del ejercicio es que van a ustedes a identificar en lo que ha escrito la otra persona problemas de interpretación. Simplemente los identifican y sobre ellos ya vamos a comentar, no hay necesidad de escribirlos. Mm, ¿Se entiende la consigna? Ujú. sí. Bueno, entonces para ello tienen 3 minutos. Bien, ¿listo? Ujú. ¿Quién desea hablarnos de los problemas que encontró? No olviden que la mano se levanta. Pues, si Listo. quieren, yo empiezo. Pues la verdad, yo no, sinceramente, no sé si es que soy muy benevolente, pero yo no encuentro, digamos, como un problema puntual en las hipótesis de Wendy. Creo que digamos que son dos hipótesis que aplicarían. Quizá lo máximo que podría pensar, no sé si es como una subinterpretación, pero no estaría segura digamos, no sé si se centra mucho en el texto, pero ¿A cuál te la, refieres? ¿A cuál te refieres? o sea, a las dos hipótesis, digamos, si las reviso,
Ajá. sería máximo eso, pero sinceramente me parece que la interpretación está, o sea, se ciñe a lo que uno puede leer. O sea, yo podría interpretar de ese texto lo que ella me está poniendo en esas dos hipótesis. Bien, pero entonces tratemos de mirar. Tú dices que podrías identificar, O sea, máximo, digamos, lo único que podría, por decirlo así, eh, digamos, pues intenta mirar si efectivamente eso que tú señalas, así sea con una mínima caracterización, sería una sobreinterpretación y si corresponde a las dos hipótesis o a una sola, a la subinterpretación, no a la sobre, sino a la sub. a la subinterpretación. ¿Cuál Ujú, sí, sería para ti digamos que esa? pues serían las dos, pero bueno, supongamos que cojamos la primera hipótesis. Cuando ella dice significa que las puertas no son salida, porque si no significaría que la persona está atrapada adentro, pues digamos que creo que es la interpretación, pero quizás pues es muy, quizás es literal, ¿sí? O sea, es literal el hecho que no son salida, como lo dice el texto. eh, y digamos que el maestro ahí lo dice y es que pues él no, digamos que en ese sentido no está atrapado, Entonces pero no tú más. la señalarías de subinterpretación, Sí, si acaso sería sí. como porque es literal, ¿sí? Pero de resto no. Pero entonces lo afirmas porque estás como dudosa de si Sí, es yo sí estoy, subinterpretación. claro, yo sí estoy dudosa porque realmente me parece que de alguna manera las dos hipótesis, si yo me voy a centrar en la Pero interpretación, quedémonos con esta inicial que tú señalas de listo. subinterpretación. Quedémonos allí para saber si efectivamente eso es lo que encuentras como problema. Ujú. O sea, lo encuentras como problema, la subinterpretación en esa primera hipótesis. Sí, Sí. Y dices que es, es subinterpretación porque es muy literal respecto al texto. sí, digamos que ¿Sí? no habría una profundización, como según dice ahí el texto, y es que no hay una profundización en el sentido del texto, más que todo por ese lado, Bueno, porque si algo puedo decir es que no habría una profundización. bien. ¿Qué respondes, Wendy? ¿Reconoces el problema allí o crees que Lisa no te entendió bien en esa hipótesis? Leyendo de nuevo la hipótesis mía, sí, es cierto que eh, es como que muy literal, ¿no? De lo que el maestro dijo de que no son salidas, entonces creo que sí, que tienes razón, quizás es que no me supe expresar en la idea, ¿no? De lo que para mí era la salida, no como salida en general, sino em, como salir de algún problema o salir de algo, o sea, como salida, ¿no? Pero bueno, no tan literal quizás como puerta de Pero, salida. pero aquí algo con lo que jugamos es con lo que hay. Ajá, Entonces, lo que exacto, hay es eso. exacto. Listo. Entonces, reconoces que efectivamente allí hay un problema de subinterpretación Ujú. con esa primera hipótesis. La segunda hipótesis, Lisa, ¿encuentras algún problema? O más, si En, no encuentras un problema, también podrías decirnos por qué te parece que es una buena interpretación. en la segunda, no, a mí me parece que es una buena hipótesis, sí, porque aparte de todo, pues digamos que la noción de la hipótesis es que sea así como, digamos, como el inicio de algo más, ¿sí? Entonces, creo que efectivamente las puertas en el cuento, o sea, digamos que significan esa posibilidad o ilusión de salir, ¿sí?
Eso es lo que entendemos y eso es lo que él ve, pero en realidad, pues sí, en el texto vemos que el maestro no las necesita, ¿sí? Entonces, yo creería que por ese lado, como hipótesis, está bien la interpretación. Cuando tú dices que en el texto se ve que el maestro no las necesita, ¿se Ujú. ve porque es algo evidente en el texto o porque se deduce que allí aparece como una idea? Eh, para mí, él dice literal, las puertas no son para salir, ¿sí? Son para recordar que uno siempre puede perderse dentro, pero él dice, las puertas no son para salir, ¿sí? Entonces, digamos que podría interpretar literal eso. Y adicionalmente, digamos que con lo que sigue o sea, y anterior, digamos, en el punto en el que dice que él salía a caminar, pero nunca se le veía salir o usarlas, digamos que usarlas, esa sí sería como una interpretación, eh, digamos, implícita en esa idea, podría serlo, ¿sí? Entonces, por eso creo que podrían darse las dos formas. Sobre la idea de las puertas significan la posibilidad o ilusión de salir, tú dices que esa es una buena interpretación que hace Wendy. ¿Por qué sería una buena interpretación? Porque él dice, digamos que, o sea, yo creo que es una buena interpretación porque de alguna manera hay un cuestionamiento por parte de la discípula, ¿sí? Entonces, dice, sabrás cuál puerta se abre, ¿sí? Cuando aprendas a distinguir entre camino y salida, sabrás cuál puerta se abre. Entonces, sí, de todas maneras, hay una noción de la puerta que implica un abrirse o salir, ¿sí? Entonces, digamos que en ese sentido, me parece a mí que puede ser una buena interpretación. Y sobre la idea de ilusión de salir, las puertas significan la posibilidad o ilusión de salir. Ujú. ¿También lo encuentras en el texto? ¿En qué parte podrías identificar en el texto que esta idea de La, ilusión de salir la encuentras? la ilusión de salir en el sentido de cuando él dice que aprenderá el camino de salida y sabrás cuál puerta se abre, ¿sí? Entonces, digamos que ahí creo que la puerta sí tiene, sí se permite pensar como algo que se abre, ¿sí? Un algo que se va a abrir con una condición, sí, pero igual tiene la posibilidad de ser abierta. Y eso lo dice el maestro, ¿sí? Con una condición, sí, pero él de todas maneras afirma que va a ver cuál puerta se abre. Entonces, hay una Allí estaría la posibilidad. idea de posibilidad Sí, ahí estaría la idea de posibilidad. y, Digamos que y la ahí idea de creo, ilusión, la ¿dónde la idea de encontrarías? ilusión, sí creo que de pronto esa es una palabra que de pronto Wendy utilizó como, digamos, unió el significado de posibilidad de ilusión. Sí, no sé, Preguntémosle eso sí me A Wendy, da, Wendy, sí, ya, preguntémosle a sí, Wendy. no A sé, ahí ver, sí. Ujú. Wendy, como Lisa está diciendo que esa es una buena interpretación y ubica en el texto de dónde podría corresponder el que hable de la posibilidad, esto de la ilusión, ¿dónde lo ubicaría esto en el texto para poderlo referir? Y cuando me refiero a ubicarlo en el texto, no sé, no es que a ubicarlo de manera literal, pero que en el texto uno pueda decir, esto permite pensar en la ilusión. Sí, o sea, yo puse la posibilidad de ilusión por el hecho de ser una puerta. O sea, si fuera una pared, obviamente no vas a poder atravesarla nunca, pero si hay una puerta, existe como que esa ilusión o posibilidad de que puedes
atravesarla, ¿no? Y salir de ahí. Entonces, por eso es que puse la posibilidad o ilusión porque existe la puerta, ¿no? O sea, si no fuera una puerta o fuera un muro, no se podría salir de ahí. Entonces, como que por eso es que pongo eso, por el hecho de ser una puerta como tal. O sea que para ti una posibilidad es una ilusión también. Lo puse como ilusión porque la puerta quizás, o sea, esté para darte, bueno, por aquí puedes ir, pero la puerta a lo mejor nunca se abra. Entonces, o no existe la llave, o de alguna forma realmente está para decir, puedes pasar por aquí, pero quizás nunca puedas pasar porque hay una llave, una cerradura que realmente no te deja. Es como la llave, la puerta de una prisión. O sea, está la puerta que en principio puede salir, pero el prisionero no puede salir porque no tiene la llave. Bien, ¿se entiende la idea, Lisa? Sí, 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 de O acuerdo. sea que para ti hablar de posibilidad es lo mismo que hablar de ilusión. No, para mí no, para mí no. Entonces, ¿qué entendiste que dijo? Para mí, digamos que sí se unió como en términos de ilusión y posibilidad, se me unieron las dos, ¿sí? Por lo que digamos que ella dice aquí abajo, eh, la posibilidad o ilusión de salir, pero la realidad es que el maestro no la necesita. No sé, digamos que de pronto sí leí mal esa hipótesis de Wendy y pensé que era distinto, o sea, que ella había unido posibilidad o ilusión. Digamos que las dos, al ser diferentes, pues uno no pondría el o, ¿sí? O sea, digamos que en ese sentido sería la forma de escribir, sería, digamos que no se excluyen, ¿sí? O sea, no es o la una o la otra, sino que en ese sentido sería posibilidad e ilusión, porque son dos cosas distintas, ¿sí? Entonces quizás puede ser más por la forma de conexión, pero ahora que ella lo dice y lo explica, creo que tiene sentido el hecho una cosa es que yo pueda ver la posibilidad de que pueda salir y la otra es que yo, digamos que me ilusione, lo proyecte como que efectivamente la puerta de una salida. Pero no tengo la certeza de cómo está la puerta, no tengo la certeza de si afuera hay algo, ¿sí? O sea que la ilusión allí, ¿qué sería? Pues la ilusión es casi que una proyección o una anticipación que uno quiere ponerle al significado de lo que significa la puerta, ¿sí? Entonces, digamos que una posibilidad es el objeto tiene la posibilidad de ser abierto y me lleva a un espacio porque yo considero que el objeto tiene esa posibilidad. Bueno, o sea, está la puerta, no es un muro cerrado, tiene una posibilidad de abrir porque tiene, digamos, esa es la condición de la puerta, tiene las bisagras, ¿sí? Pero esa es, digamos, como la construcción formal, por decirlo así, del objeto y la potencia del objeto, ¿sí? Que uno tiene en la cabeza. Pero la ilusión en ese contexto ya se construye y es que efectivamente me puede dar a mí esa puerta, ¿sí? Entonces, una salida a algún sitio, una apertura a otro mundo, ya digamos que hay una construcción de significados ya distintos que se cargan ante la creación ahí sí como el cuento de versiones distintas, ¿no? Entonces, que creo que es Ok, lo que Wendy ve ahí en vale, la posibilidad de abrir otros caminos y más lo que está diciendo. listo. ¿Compartes eso que señala Lisa, Wendy, respecto a la hipótesis que formula? Sí, sobre todo a la primera parte de la posibilidad y la ilusión, ¿no? De salir por el hecho de ser una puerta. Y entonces, la segunda parte de mi hipótesis, esa segunda hipótesis contrasta un poco con lo que dice el maestro en su texto de que realmente, no, o sea, de que nunca las abres, entonces da la sensación de que realmente están ahí, pero que no las necesita. Entonces, como que es la idea, ¿no? Que intenté poner en esa hipótesis. O sea, el hecho de la puerta y el hecho de necesitarla o no.
O sea que en definitiva es para ti, Lisa, una interpretación válida, Sí, yo creo que ¿sí? se podría pensar en esas dos hipótesis como, como idea que nos deja o que lo que significa el texto. Vale. Sí, Bien, digamos que el entonces, maestro, ahí sí se nota que, por ejemplo, el maestro no las necesita porque nunca, pues, digamos, podría ser otra palabra, pero el hecho es que no las ha usado, no ha salido de ahí. Entonces, digamos que eso sí está ahí concentrado en el texto. Entonces, creo que podría servir. vale. Entonces, sobre las hipótesis de Wendy ya no tenemos nada que señalar. ¿O hay algo más que se quiera decir? ¿Yo? Sí. Ah, ok. O No, Wendy. o Wendy, sí. Pero si ya se señaló la primera hipótesis como una subinterpretación y Wendy estuvo bien en reconocerlo, y la segunda hipótesis como algo válida, y lo que hizo Wendy fue ampliarnos un poco a propósito de lo que lo que Elisa señalaba, entonces ya sobre esas dos hipótesis podríamos dejar allí cerrado el momento. Lo que podemos ahora es entonces mirar las hipótesis de Lisa y qué encontró Wendy en ellas. Sí, o sea, sobre todo con la primera hipótesis, o sea, como tal las dos las veo bastante bien, pero si tuviera que calificar em, alguna de alguna forma, diría que la primera estoy en duda si es una sobreinterpretación o falta de pertenencia, porque al principio, o sea, también me surgió la misma duda de Lisa, porque para mí una interpretación, de hecho, también puede ser una opinión o una explicación. O sea, entonces, si pudiera decir que la primera hipótesis eh, para mí es una, o sea, como cae dentro de una opinión o explicación, pudiera ser una falta de pertenencia. Pero bueno, siempre me queda la duda de que para mí una interpretación es una opinión y una explicación. Entonces, es la duda, ¿no? que tengo. Y pudiera decir quizás una sobreinterpretación por el hecho de que quizás hay cosas como que no literalmente dice, como que el tratar de conocer nuestro mundo interior sería la parte que pudiera decir que pudiera caer quizás como una sobreinterpretación. Pero entonces, te pregunto, inicialmente, tú lo que verías en esa primera hipótesis es un problema de sobreinterpretación. Estabas tratando de anteriormente señalar si había un problema de pertenencia, pero no estás muy clara en cómo identificar ese problema de pertenencia Ujú, en la interpretación, porque dices que para ti la interpretación es una explicación o una opinión. O sea, por lo menos estabas pensando que la interpretación es eso. Eh, pero entonces, respecto a esta primera hipótesis, uno, más bien hagamos lo siguiente. Vayamos sobre tu propia duda para ver si trabajando esa duda, luego puedes volver sobre la hipótesis de Lisa. Entonces, ¿por qué te resulta difícil la identificación de este problema de pertinencia? Decías tú que porque para ti interpretar es opinar, interpretar es explicar. ujú. No tenías distinción en eso. ¿Qué haces tú cuando opinas? ¿Sabes definir un poco qué se hace al opinar? Cuando suelo opinar de algo es hablar basado en experiencias mías o en conocimiento o en prejuicios o cosas así. Es más o menos cuando uno da la opinión, ¿no? sobre algo. O sea, es como eh, a- quizás argumentar o reafirmar una idea basado en, o sea, en lo que sé, en lo que es mi opinión, de hecho.
es lo que para mí es una opinión. Bueno, pero allí, por ejemplo, ya introdujiste otro término. Dijiste que cuando tú estás opinando, estás explicando, estás argumentando. Ujú. Y además decías que tenías una duda porque cuando estabas pensando en interpretar, a ti te parecía lo mismo que opinar o explicar. Entonces, son equivalentes para ti interpretación, explicación, opinión y argumentación. Sí, pudiera un poco como que saber la diferencia entre argumentar y interpretación slash opinión. Porque bueno, argumentar es basado en una idea, es como que dar más elementos y ese tipo de cosas. Entonces, interpretación es ceñirse a algo más concreto, sin esa necesidad tanto de como que de argumentar. Pero a propósito, por ejemplo, del ejercicio que hemos estado haciendo, que una forma de identificar si hay un problema de interpretación es que volvamos al texto y miremos si hay pertinencia, si hay conexión. Eh, ¿Tú crees que cuando se opina se hace ese mismo trabajo, por ejemplo? No necesariamente. Cuando uno, o sea, en este caso bueno, de volver al texto, de volver a la misma idea y verificar, ¿no? Realmente cuando uno opina, no, normalmente no se hace ese tipo de ejercicio, por alguna forma decirlo. Tú decías que cuando opinabas, afirmabas algo que tú pensabas. Ujú. O Cuando negaba. uno, ¿o qué, perdón? O bueno, sí, normalmente es afirmar algo que yo Decir pienso algo, o decir algo, sí, o decir negarlo o algo, afirmarlo, bien pero sea exacto. si afirmativa o Ujú. negativamente, que tú decías algo, que la opinión era decir algo sobre lo que considerabas y resulta que en el ejercicio lo que hemos estado haciendo es que estamos tratando es de interpretar el texto o el cuento de un autor. Entonces, en el ejercicio de la interpretación, lo que buscamos, y decía un poco allí la introducción del taller, era encontrar el sentido del texto. Por lo tanto, eso significa que nosotros lo que tenemos es que ir es al autor o al texto. Y Al eso texto. Ujú. implica, sí, que yo, en la opinión, es lo que yo pienso sobre un tema. En la interpretación, lo que se busca es reconstruir lo que dice, en este caso, el cuentista o lo que dice el cuento, su sentido en el texto. Por eso es que uno va al texto y mira a ver si eso que puede decir del texto se ciñe a unos mínimos que están allí planteados. Entonces, la opinión es más subjetiva, es más de mi parecer. La interpretación nos obliga un poco a ir al texto. Entonces, allí encontraría uno una diferencia, por ejemplo, que justamente cuando uno identifica problemas, dice, no sé, interpretar no es opinar, porque pues yo podría decir cualquier cosa, según me parece a mí, pero interpretar me obliga a ir al texto. Por ese lado, ¿te parece bien que se haga esa distinción entre lo que es una opinión y lo que es la interpretación? Sí, más o menos, o sea, es un poco realmente, creo que el límite entre la interpretación, o sea, sobre interpretar un texto y opinar sobre un texto, está un poco como que difuso, o sea, pero sí entiendo un poco que realmente, o sea, en la interpretación como que uno se tenga que ceñir más
a quizás a lo que dice el texto, no tan a lo literal, pero sí un poco más explícito, por alguna forma de decirlo. ¿Te vendría bien que pudiéramos plantear una diferencia así? En la opinión habla más de mí, la interpretación habla más del texto. Ujú, ujú, ujú. Que yo veo a Lisa haciendo gestos. Ay, sí, pero es que no, lo que pasa es que yo sí no, pero es que me tocaría ponerme como a profundizar en el tema, ¿sí? Y me parece que no aplica. Dejémoslo sobre esa base, digamos, ahí Ajá. sí como el cuento como esa base comunicativa de racionalidad, ¿sí? Y yo también me muevo por ahí, porque para mí esa distinción, digamos que no es tan así por trabajos anteriores, por ejemplo, cuando hice Habermas, precisamente ese es el problema de asumir así la opinión, ¿sí? Pero ya eso es un tema distinto. Entonces, digamos que para mí no es tan así, pero en este momento para hacer el ejercicio me monto en la idea comunicativa de poder, digamos, como decir que sí. Eh, entonces, hagámosle, ¿sí? Bien, O sea, pero no tan hay solo problema. como para no pasar de largo Sobre esa esa idea, cuestión, sobre esa idea, porque de todas formas sería importante saber que si bien lo asumes de una manera práctica, tienes allí una posición. Yo te sí. preguntaría si es necesario, y ya no solamente en función del taller, sino en sentido general, hacer distinciones entre interpretar, entre opinar, entre explicar y entre argumentar. Ujú. Si las distinciones son de esta u otra manera, podríamos no profundizar en este momento al respecto, pero Sí, digamos no. que si es necesario hacer esas distinciones. Sí, digamos que sí creo que es necesario de alguna manera hacer cierto tipo de distinción, pero no tanto como que haya un límite muy marcado, sino como la interrelación que se tienen en esos conceptos, ¿sí? Porque es que, digamos que cuando uno se centra en una razón comunicativa, digamos, que está conformada por tres grandes grupos, ahí uno se da cuenta de que no es solamente un tema subjetivo, ¿sí? Entonces, hay una relación estricta, digamos, de la subjetividad también en la interpretación, en la opinión, y cuando estamos hablando también de temas, por ejemplo, de construcción de hipótesis, por ejemplo, científicas, hay un interés, ¿sí? Entonces, Ujú. ese es el gran desarrollo que, por ejemplo, tuvo Habermas con la noción de una razón comunicativa en la base, pero que no, de la cual, digamos, hay que distinguir, digamos, por decirlo así, si es efectivamente subjetiva, si es objetiva, ¿sí? Entonces, cómo se unen esas a través de esa idea de razón comunicativa? Porque no las podemos desligar del todo. Entonces, cuando hablamos de interpretación, cuando hablamos, por ejemplo, de hermenéutica, cuando hablamos de fenomenología, si nos vamos a ir un poquito más técnicos, por eso es que cuando hacen la evolución, sí, ya se quedan, digamos, posteriormente y tienen que decir, venga, hay un tema de tiempo, hay un tema de conocimiento e interés, no podemos hacer una distinción de ese estilo. Entonces, ¿qué es lo que Vale, pasa? Habría que hacerla, sí, pero para este punto, lo que te digo, no me voy a meter ok, en ese rollo porque eso me toca una fibra sí. aparte de todo, de un estudio que hice en algún momento, y que aparte de todo, cuando yo me meto en un mundo, por ejemplo, como el literario, ¿sí? Esas distinciones empieza uno a ver que no son tan distinciones, sino que se empiezan a entrelazar y es una gran tela, son hilos que se van tejiendo. Entonces, pero por eso digo, pongámonos, o sea, me parece bacano que nos pongamos sobre esa base, que es lo que Ajá, necesitamos, y hablemos sobre esos supuestos, me parece bien, para que nos podamos hacer el ejercicio. O sea, digamos, estoy vale, totalmente de listo. acuerdo en hacerlo así.
Igual estás en un punto que no solamente toca fibras de manera particular, sino que son también medulares en toda la filosofía, ¿no? La idea de la Ujú, subjetividad. Pero para efectos prácticos, importante hacer esa distinción, sobre todo porque de todas maneras es importante que en el ejercicio de la interpretación podamos poner ciertos límites, ¿no? ujú, Entonces, eh, hay formas en que uno podría decir, yo leo esto y me parece esto, pero bueno, esto se puede ir hasta la ficción más absoluta o a mí me parece que dice esto porque puedo apoyarlo en el texto, que es un poco ujú, también el ejercicio. ujú. Si eso es así, si podemos hacer esa distinción para lo que nos cae en el ejercicio y tú la, la entiendes y la aceptas, Wendy. Sí, o sea, bueno, viéndolo un poco más de lo que nosotros pusimos, por alguna forma de decirlo, ese concepto de opinión, entonces no diría que fuera una falta de pertenencia porque realmente esa opinión o bueno, esa opinión sí se ajusta, ¿no? A lo que está diciendo en el texto y no se va mucho más allá de otras ideas. Entonces, en este caso, no sería una falta de pertenencia, pues realmente es una interpretación que va, ¿no? Que se ajusta con el texto. O sea, tú no ves, tú habías identificado inicialmente como una falta de pertinencia, pero manejando en términos un poco generales esos Ujú, conceptos. ujú, Tú también exacto. habías dicho una, no sé si una sobreinterpretación o una subinterpretación. No sé con Una, cuál de las dos habías identificado o te has quedado. Sobre. quizás un poquito de sobreinterpretación en cuanto a la parte, ¿no? De que puede decir que, por ejemplo, ¿no? Lo que puede representar lo que significa estar en el mundo como tal. O sea, quizás eso sea como una especie de sobreinterpretación, porque Eh, realmente no es algo que esté muy explícito, por alguna forma de decirlo así, en el texto. Entonces, Ujú, esa parte quizás sí la viera como una sobreexplicación, ujú. sobreinterpretación, perdón. tú reconoces la sobreinterpretación en tu primera hipótesis, Lisa? Sí, yo creo que de todas maneras, sí, si yo me pongo a leerlo, si me tengo que ceñir al texto, sí. Digamos que no sé si invenciones no probables, no. O sea, tampoco digamos es una invención no probable, pero sí creo que puede ser, bueno, aunque no es que no esté implícitamente en el texto, ¿sí? O sea, ni implícitamente. Digamos que creo que se podría asumir eso, pero le entiendo a Wendy, digamos que la noción, estoy de acuerdo, y es que no hay, o sea, lo que yo digo no está dicho explícitamente en el texto. Creo que sí se puede Pero, llegar pero a ese el sentido. elemento de lo implícito, porque si no estaríamos diciendo que la cuestión tiene que ser un ejercicio de la realidad del texto. Y hay cosas que se encuentran explícitas como hay cosas que pueden encontrarse implícitas. Ujú, 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 Si tú dices que explícitamente y en ello tiene validez la observación de Wendy, que implícitamente no está dicho esto en el texto, explícitamente, perdón. Si habría ujú, posibilidad, por ejemplo, que tú en el texto ubicaras, puedes, está implícito, en qué pasajes, por ejemplo, en qué momento podrías tú decir que esto que señalas está implícito en el texto. Si la objeción, o sea, o la concesión a la observación de Wendy es que sí es una sobreinterpretación porque no está dicho de manera explícita. ujú. Sí, Si está dicho de manera implícita, explícitamente no, pero implícitamente creo que lo podría, digamos que pensar cuando el maestro Zen le dice las puertas no son para salir, son para recordar que uno siempre puede perderse adentro, ¿sí? Em,
Y digamos que esta noción, después de que la discípula dice por primera vez, pensó que quizás ninguna daba al exterior. Entonces, hay una discípula, ¿sí? O sea, hay alguien que de todas maneras está dentro de ese espacio, tuvo que haber entrado, tuvo que haber llegado de una manera, ¿sí? Eh, y hay un jardín circular, hay 12 puertas, él camina, entonces hay un diálogo, entonces insisto, hay alguien que tuvo que haber entrado a ese sitio, ¿sí? Si nos vamos por ese sentido, y es, o sea, digamos que para mí es el hecho de son para recordar que uno siempre puede perderse dentro. Ese dentro para mí tiene implícitamente una noción de un mundo interno, por ejemplo, o ya físicamente en esta figura, por decirlo así, literaria, y es, hay un jardín, hay un sitio, eh, pero yo podría asumir que ese dentro es un mundo interno. En esta frase, la discípula miró las puertas y por vez primera pensó que quizás ninguna daba al exterior. Y en la Ujú. otra, sobre las puertas son para salir, son para recordar que uno siempre puede perderse adentro. En esas dos frases, Sí, en la ¿esto es donde de, tú puedes ver? digamos que en la ajá, en la que uno puede perderse dentro, sí, creo que es una noción que se Ujú. puede utilizar, por eso digo yo, como si fuera un espacio físico o como, digamos, el espacio interno que uno vive, ¿no? Lo mismo que yo podría asumir que las puertas son la cantidad de formas en las que nos conectamos con otros, o sea, va lo mismo, o sea, va este significado en doble vía. Y implícitamente te decía que en el de pensó que quizás ninguna daba al exterior, ¿sí? Porque yo digo, digamos, que se trata de conocer, digamos, estar en el mundo, que sería eso, ¿sí? O sea, en ese espacio, en ese jardín, y cómo uno podría entonces perderse internamente, como lo dice el maestro. Si Entonces, sí, no está si, explícitamente, eso, en si, eso estoy súper de acuerdo con Wendy. si estás de acuerdo con la explicación de Elisa, Wendy, de ubicar en esos pasajes y por lo tanto que tenga sentido la hipótesis que ella expresa. O sea, en cuanto a los dos pasajes de la historia, sí estoy muy de acuerdo con ella. eh, Sobre todo en la parte que dice que de conocer nuestro mundo interior. O sea, la parte que sí me cuesta un poco como que ajustarlo más a esos dos pasajes es la parte de lo que es estar en el mundo o lo que es estar presente. Quizás sea que me cuesta interpretar lo que quiere decir ese pedazo que ella puso en su interpretación, pero sí estoy de acuerdo que los dos pasajes de que ninguna puerta daba al exterior, o sea, como que da la intención de que son puertas de interiores, ¿no? O las puertas a conocerse mejor a uno mismo. En esa parte sí estoy de acuerdo con ella. La parte que sí me cuesta un poco más de ubicar en el texto es eso de estar presente o de estar en el mundo, que es lo que para mí significa esa parte que ella puso, ¿no? Que significa estar en el mundo. ¿Habría alguna forma de ubicar esa parte de estar en el mundo? En algún pasaje que así sea Quizás, implícitamente tú la puedas reconocer. quizás en la noción del caminar por el jardín, ¿sí? Quizás esta idea de cómo se arma, eh, hay elementos, digamos, naturales, hay elementos que hay que meter en ese mundo, por decirlo así. O sea, entonces, digamos que podría ser esta idea, me parece a mí, del estar uno eh, en un espacio de ese estilo, ¿sí? Em, digamos que esta noción del jardín circular, o sea, ya de por sí me lleva a pensar en un espacio construido, por ejemplo, ¿sí? Eh, entonces, digamos que eso me llama la atención. Y
de alguna manera lo que también me llama puede ser es esta noción de la discípula cuando la sola, insisto en la sola imagen de la discípula que tuvo que haber venido, digamos, tendría que haber entrado en ese espacio, por decirlo así, y que efectivamente pues ella empieza a dudar de ese exterior. Entonces, no sé si de alguna manera eso podría dar, pero sobre todo la idea de noción del jardín, la idea de noción de esa circularidad, de ese espacio que parece en sí mismo construido. Sí, sí lo aceptas, sí lo entiendes, Wendy. Sí, o sea, leyendo un poco el texto y lo que decía Lisa de en cuanto a lo que era el jardín y lo que representaba el jardín como tal, es como que en el momento en el que estás, por alguna forma de decirlo, que es lo que ella interpreta como que estar en el mundo y las puertas que abren el otro mundo que ella dice que es el interior. Entonces, como que estar en el jardín es como que estar en ese mundo o en ese plano físico o esa interpretación que ella le da de lo que es el jardín a lo presente, a lo del momento. Vale, listo. Entonces, ¿mantendrías tu observación de una sobreinterpretación o dirías que esta ya es una hipótesis válida? Em, sí, o sea, sí, siempre lo vi como una hipótesis válida. Ujú. Em, o sea, dado la explicación, sí puedo entender su punto de vista sin decir que es una sobreinterpretación de alguna forma después de que ella lo explicó. Así que sí, creo que está bien, está correcto. Bien. Sobre la otra, ¿algún problema identificado? Está bien también. Esa no le veo ningún problema porque realmente, o sea, sí lo veo, o sea, sí veo en el texto, vamos a decir de alguna forma, quizás no, incluso explícita, esta parte de que las puertas o de que hay cosas que aparentemente significan una cosa, pero también significa otra, también depende del punto de vista o realmente para qué fueron construidas, pero realmente sí logro ver en el texto esta hipótesis. Bien. Listo. Este era, pues en términos generales, un poco el ejercicio. No sé si tengan ustedes algún comentario, alguna observación que hacer sobre este trabajo de interpretación, cómo se sintieron. Para mí, personalmente, o sea, siento que el texto es un poquito difícil de interpretar porque es un poco, em, no es que sea ambiguo, pero tiene cositas un poco que no me quedan, personalmente no me fueron tan claras o tan fáciles de interpretar de primera vista. Sí tuve que leer el texto como 2 o 3 veces para poder sacarlo alguna especie de interpretación, porque honestamente me fue un poco difícil de interpretar, no me fue tan fácil de interpretar. Ujú, Por lo ujú. general, esas cuentos orientales medio budistas tienen su complejidad. Ujú. Sí, sobre todo la parte de que las puertas son para recordar que uno siempre puede perderse dentro. Esa frase como que me perdió un poco, o sea, em, quizás la interpretación, ¿no? Ujú. Ok, vale. ¿Algo que quieran señalar de manera final? Eh, Si no, pues no, no hay no, problema. no, está muy chévere, digamos que el cuento está interesante. Eh, y sí, digamos que estos puntos digamos, de los problemas habituales dan para uno poder como hacer revisión de esos sentidos puntuales cuando uno se enfrenta a eso.
Vale, yo les agradezco mucho la disposición, el tiempo. En otra ocasión, de pronto las vuelvo a molestar Listo. y se cuidan entonces y estamos hablando mañana. Listo. Vale. Muchas Gracias. 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 Bueno, Chao. chao.